diciembre del 2018 dijo: por el bien de todos, primero los pobres, y los más pobres de los pobres son los pueblos originarios. También hubo una reforma muy importante que crea al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y su ley orgánica. A partir de ahí, senadora, ¿cómo ha visto este avance que el maestro Regino pues da una lucha todos los días, un trabajo incansable, y Adelfo Regino, el acompañamiento en este tema, porque sabemos que antes la ley pues decía que allá había un presupuesto, pero las obras se hacían sin preguntarle a los pueblos originarios, ahora se hacen asambleas, es decir, es una transformación total, y creo que un sector de los más beneficiados con el gobierno de Manuel López Obrador indiscutiblemente son los pueblos originarios. ¿Cómo ha sido el acompañamiento del Senado de la República para que todo esto, para que nuestras hermanas y hermanos indígenas se vean beneficiados? Obedeciendo el programa de gobierno que construye las leyes y los presupuestos para hacer legal, el legítimo derecho lo tenían, pero ahora hacerlo legal. Y entonces construimos el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Ya este instituto tiene un objetivo que está en la ley y tiene la claridad de un presupuesto que le va a permitir recuperar la resistencia de nuestros pueblos, que ahí están desde hace 500 años, redignificarlos, hacerlos partícipes de la riqueza nacional en su diferencia, porque no están obligados a pensar, a sentir, a vestir, a comer, a hablar como nosotros. Se han resistido 500 años. ¿Por qué queremos que para que ejerzan sus derechos sean igual a nosotros? México es un pueblo, es un país pluricultural. Entonces debemos respetarles sus derechos en sus diferencias, siempre y cuando la ley máxima obedecida por todos sea nuestra Constitución. Y entonces la creación de este instituto generó programas y presupuestos que hoy están levantando, y yo puedo decirles empoderando a los pueblos originarios como nunca yo los había visto. Están organizándose en asambleas para definir el desarrollo de sus pueblos. Están organizándose en asambleas para tomar el control de sus recursos, el agua, la tierra, sus semillas, su alimentación, su cultura, su alimentación, su lengua. Yo he ido a comunidades indígenas donde los abuelitos están dando clases de náhuatl y los ingenieros y los abogados están yendo a aprender náhuatl, porque hay un sentimiento de orgullo y de dignidad de no seguir escondiéndose por cómo hablas, por cómo vistes y por cómo eres, ser morenito, ser bajito de estatura, hablar náhuatl, hablar otomí o cualquiera una de las lenguas que se hablan en México, dejó de ser una vergüenza, hoy es un motivo de dignidad, tanto que hay hasta quienes se disfrazan de indígenas para caer bien. Sí, por supuesto, sí, pero ese disfraz se está cayendo a pedazos, ¿no? Pues si no hablas la lengua, no basta con que vistas. Entonces los pueblos originarios se están empoderando tanto que hace unos días escuché en una mañanera a alguien decirle al presidente: el bastón de mando es una cuestión de los pueblos. Y entonces el presidente contesta muy inteligentemente, pero estoy segura que en su corazón decía: eso, que no sigan violentando los usos, las costumbres buenas de nuestros pueblos originarios. Y entonces el presidente es uno de los presidentes que no lo ha hecho discurso, lo ha hecho realidad, y nosotros desde las cámaras de diputados y senadores acompañando las iniciativas. Hemos aquí aprobado, aparte de la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hemos acompañado también en consolidar leyes para fomentar la lengua, para reconocer a los afromexicanos, que también era parte de los grupos minoritarios de este país, no identificados y reconocidos. Incluso quieren que ya el INPI cambie también, o sea, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y entonces estamos reconociéndoles más derechos,
estamos reconociéndoles más inclusión en los programas, más inclusión en los presupuestos, más inclusión en la justicia. Debe haber en todos los tribunales y en todos los juzgados intérpretes para que no sigan en la cárcel personas inocentes por no haber tenido un interlocutor que hablara su lengua. Entonces, yo creo que en materia, y todavía nos falta, tenemos todavía ahí pendiente de aprobar la ley que obliga a consultar a los pueblos originarios sobre obras que tengan que ver con atravesar sus territorios, ¿no? Sí, porque una de las cosas que ha respetado mucho el presidente es eso, la cosmovisión de los pueblos originarios. Incluso ha desviado ductos, ya ha desviado vías férreas, ya ha desviado, ha alterado, modificado a los proyectos para respetarle su cosmovisión, porque él sabe perfectamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando tenía escasos 24 años, fue director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Tabasco, y ahí aprendió a trabajar, él lo dice, aprendió a trabajar por la gente, y sabe la importancia de la cosmovisión que tienen los pueblos originarios. Y senadora,